Mi nombre es Miguel Lamus y en el presente video les voy a explicar el proceso que provocó un giro importante a lo que conocemos como las concepciones dominantes de la filosofía clásica, la cual se desarrolló en las décadas de los 60 y 70, en donde tres pensadores revolucionaron la epistemología, se atrevieron a cuestionar el empirismo lógico y el racionalismo crítico, y llegaron a condicionar el debate actual del desarrollo de la ciencia. Las concepciones conocidas como epistemologías alternativas se caracterizaron por un profundo análisis histórico del desarrollo de la práctica científica. Estos autores, que venían de diversos campos y diversas corrientes de pensamiento, coincidieron en poner en duda la existencia de un conjunto de normas metodológicas del tipo que los filósofos clásicos habían estado buscando. Entonces vemos claramente que a través de las epistemologías se cuestionó eso que se llamaba progreso científico y la posibilidad de transformar la ciencia. Todos estos cuestionamientos lograron ocupar un espacio en la epistemología como alternativa a los modelos que se habían diseñado y que habían entrado en crisis durante los sucesos de las dos guerras mundiales, puesto que estos acontecimientos hicieron perder la fe en la ciencia y sus resultados. A continuación les contaré un poco de tres filósofos, Kuhn, Popper y Lakatos, los cuales de manera distinta buscaron transformar el desarrollo de la ciencia. Thomas Samuel Kuhn, filósofo de ciencia estadounidense y figura capital, comenta que la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma, del cual se derivan reglas que fijan regularidades. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, los fundamentos del mismo no son puestos en duda. Kuhn quedó plasmado fundamentalmente en la obra La estructura de las revoluciones científicas en 1962. Junto a las exposiciones de sus ideas, pasa también revista en esta obra a los momentos cumbres, a los puntos de inflexión en el que el panorama científico cambia bruscamente y la aportación de un individuo abre la puerta a un despliegue de energías que rebasa las posibilidades de una sola persona y abre grandes caminos a otras comunidades científicas. Es el autor fundamental de la moderna filosofía de la ciencia y uno de los primeros en analizar la lógica del descubrimiento científico basándose en su dimensión sociológica y psicológica. Los paradigmas para él buscan preparar fundamentalmente a cada estudiante miembro de una comunidad particular en la que habrá que desempeñarse más adelante como profesional. Estos son los prerequisitos que desarrollan los fundamentos de la ciencia normal. Otro problema que plantea Kuhn es que las comunidades científicas desarrollan una serie de conceptos y teorías muy cerradas y cada comunidad científica solo se preocupa por sí mismo, por tratar de desarrollar y trabajar en sus propios lineamientos. En cuanto al término paradigma y sus características, es bueno citar al filósofo Edgar Morin. Él describe a los paradigmas como profundas descripciones o sellos que culturalmente desarrollan los individuos o grupos. Ahora voy a conversar sobre el racionalismo crítico. Este es el sustento principal de la filosofía de Karl Popper. Popper acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre las proposiciones científicas y metafísicas. Para Popper bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia sin que fuese necesario negar la eficiencia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia. Para Popper, la base del control empírico de la ciencia es la posibilidad de falsar una hipótesis en un proceso abierto que conduciría tendencialmente a la verdad científica. En 1934 él desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica, donde estableció un criterio para deslindar la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica es necesario que se desprendan de ellas enunciados observables y por tanto falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Con el desarrollo del racionalismo crítico, Popper muestra
que en la investigación científica se utiliza el método ensayo y error, elementos fundamentales para poder comprobar las hipótesis. Es por ello que la teoría de conocimiento que desarrolló Popper se funda en una teoría de racionalidad. En cuanto a la controversia que hay entre Kuhn y Popper, realmente lo que diferencia a Popper de Kuhn es que éste no ve tan radical la ruptura entre la ciencia normal y la ciencia extraordinaria, sino que dice que dentro de ellas se pueden observar diversos tonos entre estas y que esa ruptura no es tan severa como la muestra Kuhn. Popper admite que lo que se considera como ciencia normal es el sentido que plantea Kuhn. Existe y la define como actividad de los profesionales no demasiado críticos y que acepta una teoría revolucionaria nueva solo si todos están de acuerdo y dispuestos a aceptarla. Desde la perspectiva de Popper, no es suficiente que un científico consagre su obra a resolver misterios, sino que se enfrenta a problemas que surgen de la realidad. Finalmente está Irma Lakatos, economista, filósofo, matemático de origen húngaro-judío, en el que vemos una propuesta epistemológica que surge de las perspectivas que planteó Popper. Lakatos comparte dos supuestos que son el carácter falible del conocimiento y el compromiso de establecer un sistema neutral, con el cual busca una reconstrucción de la historia de la ciencia donde pudiera maximizar la racionalidad. Al tratar de enmendar la posición, el falsacionismo ingenuo planteó una división mucho más depurada a la que llamó falsacionismo sofisticado. Lo que debe quedar claro es que mientras una teoría científica continúe con algo a su favor, no es conveniente eliminarla del todo hasta que se tenga una teoría con fundamentos más sólidos. De hecho, y en la visión de Lakatos, hay que darle tiempo para que esta teoría sea modificada de forma que pueda enfrentar de una manera más adecuada las anomalías que las están afectando. Y es sobre esta base que Lakatos propone un punto de comparación que no tenga teorías aisladas, sino que éstas actúen de forma conjunta, generando por modificaciones constantes de los modelos que aún se conservan. Estos son los programas científicos de investigación. Para analizar, quiero hablar sobre la epistemología de Paul Feyerabend, el discípulo de Popper, el cual desarrolló una teoría bautizada por él mismo como el anarquismo metodológico, en donde se postula la tesis que cualquier método puede ser válido para hacer discusiones en torno a los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la ciencia. Este estudio histórico del conocimiento científico permite distinguir que existen por lo menos dos tradiciones que son metodológicamente opuestas, de manera que esto constata que no existe un único criterio metodológico que no genere discusiones y que sea aceptado por toda la comunidad científica.